Hola, bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. Para el día de hoy trabajaremos las características principales de un nuevo tipo de energía correspondiente a la energía química. Bienvenidos y comencemos. Antes de profundizar en las características principales de la energía química, vamos a recordar entonces los dos tipos de energía que hemos trabajado a la fecha, que corresponden a la energía cinética y a la energía potencial gravitacional. Recordando entonces que la energía cinética es aquella que está presente únicamente en los cuerpos que tienen movimiento y la cual depende de la masa y la velocidad de dicho cuerpo, entendiendo que a mayor velocidad, mayor energía cinética, y a mayor masa, también el cuerpo podrá almacenar una mayor cantidad de energía cinética. Para eso podemos hacer uso de una ecuación muy sencilla que nos permite determinar en ejercicios prácticos la energía cinética para un cuerpo, siempre y cuando conozcamos su velocidad y su masa. Esta fórmula consiste en EC, que recuerden que es energía cinética, igual a un medio, que será nuestra constante, y esta constante de un medio, es decir, este número que nunca va a cambiar en la ecuación, multiplicada por la masa del cuerpo al cual le queremos calcular su energía cinética, y multiplicada por su velocidad al cuadrado. Por otra parte, la energía potencial únicamente se hace presente en cuerpos que están en reposo y que se encuentran a una altura determinada. Esto indica que tienen un potencial para ser atraídos por la fuerza de gravedad. De allí su nombre de energía potencial gravitacional. Para calcularla, podemos hacer uso de esta fórmula que nos dice: energía potencial es igual a la masa del objeto al cual queremos calcularle la energía potencial y el cual debe estar en total reposo, multiplicado por la gravedad, que nuestro planeta, recuerden, lo aproximamos a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y esto finalmente multiplicado por la altura a la cual se encuentra el cuerpo al cual queremos determinarle su energía potencial gravitacional. Ahora sí, con los anteriores puntos claros, podemos entonces iniciar con la profundización acerca de este tercer nuevo tipo de energía, conocido como energía química, a la cual entendemos como la energía que está contenida o se produce a través de reacciones entre moléculas de uno o más cuerpos. La energía química puede estar almacenada dentro de un cuerpo o sustancia gracias a sus componentes o liberarse cuando estos componentes reaccionan con otros. De esta definición tan sencilla acerca de la energía química, es importante tener en cuenta dos palabras claves. La primera son reacciones. Las reacciones ocurren cuando por combinación de varias sustancias, estas se transforman en una nueva sustancia. Y moléculas hace referencia a los componentes que tiene esa sustancia y cómo interactúan entre ellas. De esta manera podemos entonces resumir que la energía química es aquella que se presenta por la transformación de las sustancias que componen a un objeto o a una mezcla, y que esas transformaciones pueden presentarse gracias a la combinación con otros elementos o con la combinación de algún tipo de calor, que hacen que estos elementos o componentes reaccionen con otros y se modifiquen en uno nuevo.
Como la palabra clave era reacción, vamos a profundizar en qué es una reacción química, que es la que nos da como origen la energía química. Entonces, una reacción química es un cambio o un fenómeno químico donde hay una transformación termodinámica de la materia, es decir, que por acción de calor hay un cambio en sus moléculas y esa sustancia se transforma en otra. Resulta que en química se puede hacer uso de unas representaciones de las reacciones y a esto se le puede conocer como ecuación química o reacción química y esta es la forma como se representa. ¿Qué me indica o qué partes tiene una reacción química? Lo primero es que va a tener unos reactivos, es decir, unos materiales que yo voy a combinar para obtener una nueva sustancia. En este caso tenemos al magnesio y al oxígeno, que son los reactivos o son más bien mi materia prima, la cual yo voy a combinar para producir algo o dar lugar a una nueva sustancia. Lo que hay después de la flecha, que la flecha es el sentido de la reacción, es decir, me está diciendo que esta materia prima o estos reactivos se van a convertir en este producto. A todo lo que hay después de la flecha se le conoce como producto y me indica el resultado final de la combinación que hice entre los reactivos. En este caso, yo tengo que el magnesio, que es un elemento, un metal de la tabla periódica, cuando se combina con el oxígeno, me da como resultado óxido de magnesio. Entonces, esta es mi materia prima, con lo cual yo busqué fabricar este producto. Las reacciones químicas se presentan en la vida cotidiana de forma más sencilla. Un ejemplo es cuando yo voy a preparar una deliciosa limonada. ¿Quiénes serían mis reactivos al preparar una limonada? Yo sé que mi producto, es decir, lo que hay después de la flecha que yo quiero al final, es una limonada. Entonces mi producto en este ejemplo sería la limonada. ¿Quiénes serían mis reactivos? La materia prima con la cual yo voy a fabricar esa rica limonada, o a preparar más bien. ¿Qué necesitaría? Agua, limón y azúcar. Entonces, la combinación de esos tres ingredientes que se conocerían como reactivos me van a dar lugar a una limonada que sería mi producto. Y así podríamos identificar fácilmente las partes de una reacción química, reconociendo que todo lo que hay antes de una flecha son los reactivos y todo lo que hay después de la flecha son los productos. Siguiendo con ejemplos de reacciones químicas en la vida cotidiana, podemos encontrar que la combinación de dos o más sustancias para un nuevo producto ocurre de manera más simple de lo que creemos y no imaginamos solo en un laboratorio. Por ejemplo, el hecho de que un fósforo se encienda. ¿Qué se necesita para que esto sea posible? Primero, oxígeno para que se produzca la chispa y segundo, que haya un lugar rugoso que active eh, el rozamiento entre la pólvora que tiene mi fósforo con la lámina con la cual lo raspo para producir el fuego. Otro ejemplo de reacción química es cuando una fruta se pudre. ¿Por qué ocurre esto? Porque al estar en permanente contacto con el oxígeno y la humedad, sin que sea consumida en sus tiempos establecidos, hace que la manzana cambie sus propiedades físico-químicas, pudriéndose, alterando el daño de su cáscara y su interior. Otro ejemplo es cuando encontramos algo oxidado, como lo tenemos aquí con esta cadena. Cuando hay la combinación entre este metal, que es acero, con el que están hechas muchas cadenas, más la lluvia y la humedad, se produce este fenómeno de oxidación
por el cual se presenta una coloración como naranja sobre la superficie, alterando los componentes físico-químicos del acero. Otra reacción química ocurre gracias a las baterías que al contacto eh, con otras sustancias o con otros conectores pueden producir la electricidad o la energía necesaria para que funcionen ciertos dispositivos. Otra reacción química cuando hay la combinación de agua más calor, en donde hay un punto de ebullición, es decir, que el agua pasa de líquido a gaseoso. Otra reacción química está en la producción de licores. Los licores necesitan dejarse fermentar, es decir, guardados por mucho tiempo y bien cerrados para que las bacterias puedan fermentarlos y así aumentar su grado de alcohol. Ese es otro ejemplo de reacción química. Aquí vamos a encontrar entonces cómo se representaría de forma muy didáctica y gráfica las diferentes reacciones químicas. El producto que yo tengo es una olla, pero ¿qué necesité yo para fabricar una olla? Una materia prima, que sería mi reactivo, que en este caso podría ser el aluminio. Para fabricar esta tuerca con este tornillo, que es mi producto, yo necesité de un reactivo, es decir, de una materia prima, que en este caso fue el acero. Estas son unas moléculas que nos van a representar entonces diferentes reacciones químicas. Tenemos el ácido clorhídrico, que es, por ejemplo, el producto, y este producto, este ácido que está presente en algunas baterías y que es muy peligroso entrar en contacto con él, es la combinación de dos importantes elementos que son el hidrógeno más el cloro. En las reacciones químicas van a aparecer estos pequeños numeritos que se llaman los subíndices, y estos son muy importantes porque me indican cuántas moléculas de cada elemento yo necesité para fabricar este producto. Entonces, ¿qué me indica este H2? Que yo necesité dos moléculas de hidrógeno. ¿Y qué me indica este cloro 2? Que yo necesité dos moléculas de cloro para producir ¿qué? Dos moléculas de ácido clorhídrico, es decir, 2HCl, 2HCl. En el caso del agua, el agua sabemos todos que la fórmula química es H2O. ¿Eso que indica? Que hay dos moléculas de hidrógeno, en este caso, por una de oxígeno, como lo vemos acá en la imagen. Entonces, la formación del agua se da porque hay dos moléculas de hidrógeno unidas a una molécula de oxígeno. Este es mi producto, el agua, pero para formar el agua yo necesité dos moléculas de hidrógeno, es decir, en total acá 4 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno que cuando se combinaron me formaron 2 moléculas de agua. Aquí está una molécula de H2O y otra molécula de H2O. Otra forma de reacciones químicas, ya tenemos entonces el ejemplo del agua que lo explicamos anteriormente. El otro sería el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas altamente contaminante en nuestra atmósfera y se forma cuando en la atmósfera hay disponibles una molécula de carbono y esta molécula de carbono se une a dos moléculas de oxígeno. Por eso es que tenemos que el dióxido de carbono es CO2, es decir, una sola C me indica que hay un solo carbono y ese O2 me indica que hay dos moléculas de oxígeno. Por eso es que la fórmula es CO2. Así pues, podremos entonces resumir que la energía química está asociada con la materia y se presenta cuando en ella se alteran los enlaces químicos, las moléculas o átomos de los elementos que la forman. La energía química
también se presenta por acción de fuentes de luz o calor principalmente, y todas las sustancias químicas son fuentes potenciales de energía química porque esas sustancias pueden transformarse al reaccionar con otras y convertirse en otra sustancia. De aquí, de este concepto, vamos a aclarar que los enlaces químicos son aquellos que permiten que dos o más moléculas de una sustancia se mantengan unidas, como por ejemplo H2O. Estas moléculas de hidrógeno con oxígeno no se pueden separar gracias a que están agarradas de unas cuerditas imaginarias que se llaman enlaces químicos. Lo mismo que este CO2, que es dióxido de carbono, no se pueden separar porque están atadas por esas cuerditas imaginarias llamadas enlaces químicos. Lo mismo que el O2, hay dos moléculas de oxígeno amarraditas que no se pueden separar porque están agarradas por los enlaces químicos. Por último, pues vamos a recordar entonces cuáles son esos usos principales de la energía química. Recordando entonces que la energía química puede ser transformada en otras formas de energía como la energía lumínica, la energía térmica, la energía cinética, entre otras. Encontramos entonces que un ejemplo en el que se puede transformar la energía química en energía cinética ocurre en las estaciones de servicio. Allí vamos a encontrar la fuente principal de energía química, que sería el petróleo. Sin embargo, ese petróleo, cuando llega al motor de un automóvil o de una motocicleta, se transforma en energía cinética. ¿Por qué? Porque permite el movimiento de este automóvil, permitiéndole que se desplace. Entonces tenemos que la principal fuente de utilización de energía química es para los combustibles. Es importante reconocer que cada tipo de energía trae sus ventajas y desventajas. En el caso de la energía química, podemos resaltar que tiene un alto rendimiento, es decir, que las sustancias pueden reaccionar fácilmente y convertirse en nuevas sustancias. También que modifica la materia, es decir, que podemos tener reactivos o materias primas y transformarlos en productos. Y hay algunos tipos de energía química que aprovechan materiales de desecho y eso corresponde al bioetanol. El bioetanol es un tipo de gasolina o de combustible que se produce a partir de ya cultivos o ramas o troncos que ya no sirven, o que son desechados. Entonces lo que hacen es extraer de ellos las sustancias químicas necesarias para poder fabricar este nuevo combustible bioetanol, que es pues amigable con el medio ambiente. Sin embargo, dentro de sus desventajas tenemos que la energía química presenta subproductos, es decir, que puede generar otros productos contaminantes para nuestro planeta, y requiere de insumos constantes, es decir, que para producirse necesita cada vez más materiales. Un ejemplo de esos subproductos es, por ejemplo, con el litio que hay en las pilas. Sabemos que una vez que se utilizaron las pilas, estas se convierten en un desecho peligroso para nuestro planeta, ya que ese litio puede alterar la vida y suelo de un ecosistema y ya no presenta pues ningún beneficio en cuanto a la producción de energía. También la energía química está presente en los alimentos. Entonces vamos a encontrar que hay diferentes tipos de energía dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras funciones vitales. Por ejemplo, la energía mecánica se aplica cuando nosotros nos desplazamos o nos mantenemos en pie. La energía sonora se manifiesta cuando hacemos el efecto de hablar. La energía eléctrica se manifiesta cuando las neuronas, que son unas células que hay en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo, pasan corrientes o información nerviosa
por cada una de las partes de nuestro cuerpo hasta que llegue al cerebro para que podamos interpretar las señales del exterior, es decir, si tenemos miedo, si tenemos frío, si sentimos dolor, entre otros. Y la energía calórica, que es la liberada gracias a los procesos de respiración celular y que depende de la obtención de los alimentos, que son nuestra principal fuente de energía química, ya que ellos cuando se descomponen en nuestro cuerpo nos dan la energía para realizar estas funciones vitales. Nuevamente aquí tenemos ejemplos de energía química, la cual se presenta en materiales combustibles, es decir, que al reaccionar con otros componentes y oxígeno pueden producir calor. Entonces tenemos la fogata, tenemos el gas, el petróleo, que vuelvo y repito, cuando se activan con calor y oxígeno producen fuego. La energía química también está presente no solo en nuestros alimentos que nuestro cuerpo descompone para darnos fuerza, sino también está presente en los viajes espaciales y en un proceso que se llama bioluminiscencia, que es las sustancias químicas que tienen algunos seres vivos para poder brillar en la noche, como las luciérnagas y algunas medusas en el fondo del mar. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces nuestras recomendaciones, tomar nota del video de clase y subirlo al módulo, repasar los temas de forma permanente para quiz sorpresa, en este caso se los anuncio, el quiz será el próximo jueves, y realizar en las fechas establecidas el taller virtual propuesto. No siendo más, que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.